Buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida esta noche a Claudia Sheinbaum, delegada en Tlalpan y desde hace 10 días, coordinadora de acción, de organización, yo iba a decir de acción ciudadana, de organización en la Ciudad de México por Morena. Así es. Ese es el título. Sí. Muy bien, para no errar y no decir uno. Bueno, bienvenida Claudia, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Señor Michel, muchas gracias, buenas noches. Señor Quintana, buenas noches. Bueno, hemos vivido una intensa semana, me parece, en lo político, pero luego también en lo natural, ¿no? Porque, bueno, las lluvias y las inundaciones han estado fuertes. A lo mejor valdría la pena empezar por lo político y luego hacer una revisión de cómo le ha ido a la delegación en términos de lluvias, de inundaciones y de el sismo de hace un par de días. Se hace la encuesta en Morena, Claudia Sheinbaum sale arriba y vemos una serie de elementos dentro de Morena, una conferencia de prensa al día siguiente con dos de tus contendientes, Martí y Mario Delgado, cerrando filas, dando un mensaje, pero vemos a un disidente, alguien que no está de acuerdo y luego en los días siguientes vimos a Claudia en un video llamando a la cordura o a la sensatez, aceptamos todas las reglas, todos jugamos bajo el mismo marco. Y parece que no, lo vemos de repente aparecer y hacer declaraciones y decir que él sigue con el plan A, pero es como un mensaje ambiguo porque sigue esperando como una reposición de un proceso. ¿Hay diálogo? ¿Hay un canal de comunicación? Yo lo busqué al siguiente día que nos dieron el resultado de la encuesta. No me ha regresado la llamada desde entonces. Y bueno, pues no solamente fue la encuesta, sino hubo después Consejo Nacional de Morena que ratificó no solamente el caso de la Ciudad de México, sino de otros coordinadores de organización de otros estados de la República. Entonces creo que eso, para mí es la legalidad, es un tema de legalidad. Esos son los estatutos de Morena. Si uno decide afiliarse a un partido político, pues tiene que seguir los estatutos. Ahí están las reglas, hubo acuerdos del Consejo Nacional y pues es respetar esa regla que se estableció, desde mi perspectiva, ¿no? Visto desde afuera, Claudia, hubo ciertas dudas por la baja cantidad el bajo porcentaje que en general los cuatro aspirantes a la coordinación obtuvieron. En otras encuestas de Morena se tiene ese nivel de participación. Fue 17%. Si hubiéramos puesto Pero esa es la suma de las distintas preguntas que se hicieron. Sí. O sea, es una suma ponderada sobre conocimiento de otras preguntas que se hacen y en esa suma ponderada pues salen esos resultados, ¿no? No es que solamente el 17% haya contestado. No, pero digamos en el caso en tu caso que ganaste la pregunta respecto a la preferencia, parece bajo, es decir, simplemente visto desde afuera. Cada partido puede tener las reglas que defina para seleccionar a su coordinador, o como ahorita vemos el tema del título y lo que significa realmente, pero en términos estrictamente metodológicos, Pero si se compara con muchas otras encuestas, y no relacionado con esto, con cualquier encuesta, una encuesta que pues es una muestra representativa de lo que opina la sociedad. Así está determinado por la estadística. Es decir, en vez de hacer un censo y preguntarle a todo mundo qué opina, pues entonces haces una muestra representativa. La muestra tiene errores de acuerdo con el número de personas que estás entrevistando, errores no humanos, sino errores que están determinados por la muestra estadística. Y en esas muestras estadísticas, dependiendo del tipo de encuesta ingreso-gasto que realiza el INEGI, encuesta por temas políticos, etcétera, etcétera, pues se van valorando los distintos resultados, ¿no? Si uno ve otras encuestas de otros partidos, no hay una gran diferencia realmente, ¿no? Si vemos las encuestas que se hacen públicas de intención de voto, generalmente sale el ganador con 20 o 30%. Aquí llamó la atención que hubo un porcentaje muy alto de gente que dijo ninguno de los cuatro. Es que en las encuestas hay lo que se llama el resultado bruto y neto, efectivamente. ¿no? Entonces, en el neto, lo que se hace es que no se tome en cuenta la gente que dice
No sé. No sé, no conozco. Entonces, ahí pues suben los porcentajes, ¿no? En el caso de que los consideres, pues entonces normalmente salen bajos. Pero, es decir, no hay una gran diferencia con otras encuestas y con otros métodos estadísticos que se han estado realizando para distintos temas. Todo este debate en torno a la falta de transparencia en la encuesta, a la metodología, a la muestra, que no supimos. Luego Morena la dio a conocer un par de días después y se hizo pública, se difundió, ¿no es cierto? Pero en ese momento no, o por lo menos dieron a conocer las preguntas. ¿Qué respondes a esto? Es decir, ¿corregirías el proceso? ¿El partido tendría o se hubiera ahorrado toda esta polémica y esta controversia, se hubiera anunciado con claridad desde el principio? Esta es la muestra, esta es la metodología, vamos a hacer esto, es presencial, es telefónica, es en hogar, etcétera. Si se hubiera hecho esa población abierta, es solo simpatizantes, es decir, porque ahí quedaron como muchas dudas y hoy hay un señalamiento público, a lo mejor sí de opositores y de gente contraria o críticos de Morena, pero en la ciudadanía general queda esta sensación de que no fue totalmente transparente. ¿Pero en qué se basa? O sea, este es un proceso interno de un partido político. Sí, correcto. Para elegir a coordinador de organización. Se hizo mucha ruido por una razón, porque Morena está arriba en las encuestas en la Ciudad de México. Correcto. Entonces hizo mucho ruido alrededor, pero este es un proceso interno para elegir coordinadora de organización. Entonces, ahí estábamos de acuerdo todos con las reglas, ¿no? Más bien el problema fue porque hubo uno que no estuvo de acuerdo. Ahora, pero la pregunta es, ¿en qué se basa? ¿Afuera esta percepción pública? Esta percepción, ¿en qué se basa? Esto creo que se podría basar, dado el resultado que al final tenemos, que es una de las partes que no está aceptando el resultado, que sostiene que no fue un proceso transparente. Es decir, ¿se pudo mejorar? ¿Se pudo haber hecho de una forma diferente para evitar lo que digamos? Es un proceso interno. O sea, es un proceso interno de un partido político para elegir a coordinador o coordinadora de organización. ¿Qué demandó uno de los participantes? Que se hiciera pública. Se hizo pública. ¿Qué demandó después? Que se volviera a hacer otra encuesta. Se puso a consideración del Consejo Nacional si se volvía a hacer otra encuesta o no se volvía a hacer otra encuesta en términos de un acuerdo y de los estatutos de Morena. Y el Consejo por unanimidad, decidió que no. No hubo nadie que votara en contra, no hubo nadie que se abstuviera. Entonces, yo más bien creo que es... yo entiendo esto y lo comparto contigo, es decir, este es un acuerdo interno, entre iguales además, ¿no? Estamos de acuerdo, tenemos como una sintonía en las reglas, etcétera. Es decir, el asunto de Ricardo Monreal obedece a su tema político y ahora a este tema, ahorita lo analizamos porque todo parece indicar que va a ser tu contendiente. Ahorita le entramos a eso. No, yo me refiero a este tema de apertura y de transparencia, es decir, la encuesta va a ser así, van a participar tantos, la muestra es de tanto, lo está haciendo esta casa encuestadora. Pero Morena dice lo hacemos nosotros porque tenemos nuestro propio mecanismo de encuestas. A lo que me refiero es a transparencia, a la ciudadanía. Pero a ver, estamos eligiendo un coordinador y coordinadora de organización. Interno. Se hizo interno. Entonces, después de eso se dice, bueno, sería importante que se publicara. Está bien, ahí está la publicación. ¿Sí? Pero es un proceso interno en el que todo el mundo está de acuerdo. A ver, les voy a poner un ejemplo. David Monreal se eligió de la misma manera como coordinador de organización en su momento en Zacatecas. David, hermano de Ricardo. Hermano de Ricardo. Es decir, todos los que trabajamos en Morena, que militamos en Morena, conocemos estos procedimientos, no es algo nuevo. Y hay un acuerdo en Morena de que no sea una encuestadora externa, sino que sea un grupo interno muy capacitado, muy profesional que la realiza. Entonces, en ese sentido me refiero, de una casa externa? No, pero a veces tiene más influencia de una manera o tiene más influencia de otra. Entonces, prefiere que sea un equipo muy capacitado interno, al que todos le tenemos confianza, ¿no? Entonces,
Yo la verdad es que ya no quisiera mucho tocar el tema de la encuesta. Para mí es un tema que todo lo que solicitó en su momento fue atendido, que se publicara, se publicó. Si ustedes ven la encuesta, ¿cuál es, digamos, la gran diferencia de por qué salí yo vencedora, ganadora de esa encuesta? Son los negativos de mis compañeros. Es decir, ahí se sopesa no solamente qué tanto te conocen, qué tanto no, sino cuál es la percepción que se tiene de la persona. Y eso tiene que ver con una historia de vida, tiene que ver con cómo presentas un proyecto, tiene que ver con muchas cosas. De hecho, la encuesta, yo soy menos conocida que ellos. Sí, sí, de hecho... Y sin embargo, salgo encima de ellos cuando se ponderan todas las preguntas, que es la misma ponderación que se hace siempre. Me encanta esa reflexión, porque son más conocidos, pero sus negativos son mayores. Pero sus negativos son muy altos. Entonces, ¿qué me da a mí la posibilidad? Inclusive se castiga por conocimiento. Pero ¿qué me da haber sido ganadora de la encuesta? Pues que yo tengo pocos negativos en comparación con ellos, ¿no? Entonces, ahí está la explicación, eso es lo que hay. Se han solicitado varios temas, se han atendido, no es que se hayan cerrado las puertas, que se publique, que se ponga a consideración del Consejo Nacional y por unanimidad. O sea, ahí sí es... si no hubo nadie en contra, y ahí no puedo decir es que... Pues, nada, sencillamente se está fortaleciendo un procedimiento. Se han atendido las peticiones del señor Ricardo Monreal. Usted también nos plantea que no ha tenido contacto con él, que no le ha devuelto la llamada, independientemente de lo que usted esperaría o que ha planteado, porque usted sostiene que debería procesarse esto de forma tal que el partido no se fracture, que Monreal no salga, que no los traicione. Incluso usted ha mencionado la palabra traición. Entendiendo eso, que esas son las esperanzas, ¿ve posible, ve real la posibilidad de que Ricardo Monreal no salga del partido, dadas las señales que les ha estado mandando? No depende de mí, depende de Ricardo Monreal. O sea, cada quien asumimos las responsabilidades que nos corresponden. Yo sí creo en la legalidad de una forma en que todos estuvimos de acuerdo y que llegamos a un consenso de trabajar. Es decir, no solamente está establecido en las normas internas de Morena, sino en los acuerdos. ¿Qué vaya a hacer él? Pues depende de él, no depende de mí. Yo hablé, estoy en la mejor condición de platicar, pero ya hay cosas que cada quien tiene que asumir sus propias responsabilidades. Y creo yo que es tema de hablar de la ciudad, porque finalmente uno quiere ser coordinadora de un partido político, aunque no se dedica a la política de tiempo completo, como es mi caso, pues porque vemos la ciudad mal y queremos que esté mejor, que es finalmente lo que yo creo que los ciudadanos quieren escuchar. Más allá de lo que haga o no haga Ricardo Monreal, en tu percepción, ¿Morena no salió dañada? Porque también es otra cosa que ha estado discutiéndose, si justificado o no, si este proceso puede generar una fisura en la estructura de Morena dentro de la Ciudad de México. No lo creo. Y creo yo que Morena tiene una percepción por encima de estos temas de disputa. A lo mejor se ha querido colocar como que Morena es igual a otros partidos políticos, que pasa exactamente lo mismo, que es un poco lo que quieren hacer, de que todo el mundo es igual. Yo lo que creo es que lo que fortalece a un partido político, para mí un partido político no es un fin en sí mismo, es un instrumento para transformar la realidad, igual que la política. La política no es un fin en sí misma, no es hacer política por hacer política, ser político por ser político. Es, ¿para qué haces política? Para transformar la realidad en la que vives. Y creo que en la medida que Morena se fortalece como un instrumento para transformar la realidad, en ese momento tiene una percepción distinta de la ciudadanía, de honestidad, de que buscan algo distinto, de que no se trata de llegar al poder por el poder, sino que se trata de llegar para transformar la realidad en la que se vive, para mejorarla. Más allá de que se haya elegido a la coordinadora de organización de Morena en la Ciudad de México, la percepción pública es que se eligió a la candidata. Sabemos que por razones legales no se puede denominar de esta manera porque los tiempos aún no son los indicados para precandidaturas, para precampañas, etcétera. ¿Te sientes la candidata de Morena? Hoy soy coordinadora soy jefa delegacional en Tlalpan. Todavía voy a estar en la delegación Tlalpan un rato, hasta que pues valore la posibilidad de dejar la delegación Tlalpan.
Y en este momento, pues en mis ratos libres ayudo al Comité Ejecutivo Estatal de Morena y a un proceso organizativo que se está llevando a cabo hacia el 2018. Y también tengo la tarea de comenzar a articular lo que sería el proyecto de Ciudad de México para Morena. Esas son mis dos Ahorita entramos a tareas. ese que tal vez es algo de lo que a la ciudadanía le interesa mucho más. Es decir, ¿qué piensa y quiere Claudia Sheinbaum de esta ciudad, para esta ciudad? ¿En qué habría que transformarla? Los tiempos, nada más, porque hay un calendario y hay que hacer registros y estas cosas. ¿Cuándo estarías obligada de dejar el cargo actual? Si quiero ser candidata de Morena, formalmente por ley tiene que dejarse 6 meses antes de que se realiza la elección. O sea, enero, digamos. Sí, finales de diciembre. Y si ya se quiere entrar a precampaña y eso, que es un poco antes, entonces sería antes. Y esos tiempos están hoy en definición, digamos. Están en definición, sí. A ver, el proyecto. Sí. ¿Qué hay que cambiar en esta ciudad? Cada vez que platico con un morenista, por aquí ha pasado Mario Delgado, Ricardo ha estado varias veces, y dicen que este gobierno ha sido un desastre así lo pronunció aquí Mario Delgado hace unas semanas, que había sido un desastre para la Ciudad de México. ¿Tú coincides en esto? Creo que ha habido muchas regresiones en la ciudad que vemos todos. No es ningún secreto que la seguridad pública está peor que hace 6 años. Y que hace 12 inclusive. Y no solamente es una percepción, lo dicen los propios números de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. El tema de la movilidad es un tema que vivimos todos, los que tienen auto, los que no tienen auto, la cantidad de tiempo que estamos destinando para transportarnos de un lugar a otro. Y la movilidad no solamente es para las personas, también para las mercancías, que también afecta al desarrollo económico de la ciudad, la cantidad de tiempo de traslados. El tema de distintos servicios públicos que tienen que ver con derechos, como el tema del agua potable. Hay colonias que hoy tienen problemas que antes no tenían problemas. Y en general el tema del desarrollo urbano, de cómo ha venido creciendo la ciudad con estos megaproyectos, tiene enojada a la ciudadanía y creo que no ha sido la mejor manera en que debería crecer la ciudad. Hay una percepción y estoy convencida de que hay más bien un desarrollo caótico que no está planeado en la Ciudad de México. Eso es lo que tenemos hoy en la ciudad. Entonces, por eso la percepción pues, es de que no ha sido muy buena esta administración. Ahí tocas un punto de manera inicial, el de la seguridad pública, porque es evidente que si hay un deterioro de la seguridad pública en la Ciudad de México, las estadísticas nos hablan de que se ha disparado el robo a casa habitación, asalto a transeúnte, es decir, homicidios, heridos por arma de fuego, es decir, hay varios factores que sí nos están apuntando a que hay una situación grave en la ciudad. Entendiendo que sí hay un deterioro, ¿qué es lo que tú plantearías? ¿Qué es lo que tú plantearías para poder enfrentar esto? Y te lo pregunto, es más policías, mejor capacitación, porque también la izquierda siempre ha argumentado que la inseguridad no se combate con policías, no se combate con más pistolas, se combate con más desarrollo social. Entonces, ¿cuál sería tu planteamiento? No solo con más policías. Yo he hablado para la ciudad de varios temas y uno de los temas que yo he estado mencionando muchísimo es la innovación. Sí, la Ciudad de México viene arrastrando una inercia en cómo se administra y en cómo funcionan muchas cosas en la ciudad. No se ha innovado, no se ha utilizado la nueva tecnología, la información que se está utilizando en todas las ciudades del mundo para mejorar la situación de la ciudad. En el tema de la seguridad, por ejemplo, hay cámaras en la ciudad. Estas cámaras van a un centro que se llama el C5, que la verdad es qué bueno que existe este C5. Ahora con el tema de las inundaciones, con el tema del sismo, pues es indispensable un centro así. El tema es que las cámaras hace 8 o 9 años, cuando Ebrard las colocó en la ciudad y se instaló el C5, la tecnología de entonces es muy distinta a la tecnología de ahora. El C5, por ejemplo, hay personas enfrente de las pantallas viendo qué es lo que pasa. Hoy en la mayoría de las ciudades del mundo eso ya se hace de manera automática.
van pasando los vehículos y se van tomando las placas de cada uno de esos vehículos y de manera automática se sabe si el vehículo fue robado, si no fue robado, en qué ubicación está, cómo se contacta con la policía. Esto significa tener mucho más cámaras en la ciudad, tener que desarrollar más el tema de la fibra óptica en la Ciudad de México, que es indispensable para este sistema. Y automatizar procesos. Es decir, en ciudades como Los Ángeles, como Boston, como Londres, que son de las ciudades, Londres, por ejemplo, que es la ciudad más segura del mundo, estos centros de información en realidad procesan no solamente en el instante para poder informar a la policía, sino que hacen prospectiva y te dicen, a ver, estas son las zonas de mayor conflictividad, a dónde deberían de orientarse los recorridos de la policía, cómo deberían de fijarse. Entonces, yo creo que tiene que haber una modernización. En esto de la movilidad, sí, tiene que haber una innovación y tiene que haber también mayor coordinación entre la Procuraduría, Seguridad Pública, a todos los niveles, y una de las instituciones que tiene que modernizarse más es la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Todos los ciudadanos que vamos a presentar una denuncia a la Procuraduría, vivimos un calvario, es la verdad. El tiempo de la denuncia, bueno, entrar a una oficina del Ministerio Público es las carpetas de investigación se siguen centralizando en las fiscalías que quedan en un lugar de la ciudad cuando en realidad el delito fue en otra. La modernización que tiene que haber en la Procuraduría debe ser muy importante porque finalmente la inseguridad es un tema de procuración de justicia. No solo es un tema de policía en cada esquina, sino es un tema pues, de la impunidad y de cómo atenderla. Y luego dos cosas más. Uno es un tema de el trato que debe haber y cómo atender las cárceles de la Ciudad de México. Ya no se dice cárceles, pero los reclusorios, los centros preventivos, la atención de jóvenes delincuentes. Tiene que haber Estamos una mal ahí, distinta. ¿no? Pero creo que el país está mal, es decir, somos muy malos en esto que se llama la rehabilitación. Exactamente. Nadie Entonces salen y al revés, ¿no? Y el otro tema, pues sí, es el desarrollo social. O sea, en la medida que tú no tengas oportunidad para los jóvenes de educación, de cultura, de deporte, de empleo, pues más se van a acercar a ser víctimas de ser parte de la delincuencia. Ahora, como quedó evidenciado con lo que vimos en Tláhuac, el tema no es nada más administrativo. Entiendo lo que usted plantea sobre que se tendría que facilitar los procesos, mejorar los procesos, usar mejor tecnología, pero también hay un punto importante que es el de la colusión con los elementos criminales. Es decir, hay una profunda corrupción en distintas instituciones de esta ciudad, la Procuraduría, la Secretaría, y lo vimos en Tláhuac. Así es. ¿Pasaría también parte de este proyecto por hacer una limpia de elementos corruptos? Sí, tiene que ver con una profesionalización y tienes que tener en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Procuraduría gente de primer nivel. Gente honesta, con conocimiento, que esté dispuesto a enfrentar el problema y que esté en las condiciones de revisar quiénes son los que están trabajando en la Secretaría. No solamente es un tema de una persona, ¿no? No solamente la jefa o jefe de gobierno se dedican a todo. Tú tienes que tener un equipo de gente que esté capacitado, que sea honesto, con una honradez probada y que esté capacitado para los puestos en donde van a estar. Claudia, el actual jefe de gobierno ha señalado que una de las razones del crecimiento de la inseguridad es la instrumentación del nuevo sistema de justicia penal, que hace que algunos delitos hayan cambiado su clasificación, mucha gente salga con mucha rapidez. ¿Cuál es tu posición respecto a este tema de justicia, el nuevo sistema de justicia penal? El objetivo del nuevo sistema de justicia penal acusatoria tiene que ver con proteger los derechos humanos en el fondo. Y creo que en principio está bien. El problema aquí más bien es que hoy se requieren carpetas de investigación para poder detener a un individuo presuntamente delincuente. Y las carpetas de investigación se hacen en la policía de investigación y no tienes una entidad en la policía de investigación suficientemente capacitada y con los instrumentos necesarios para desarrollar eso. Y la otra muy importante es que se base en la denuncia, porque en este caso sí, el juez, a menos que haya sido en flagrancia cuando se detiene a la persona, ya no es tan fácil que un juez abra un procedimiento penal después de una carpeta de investigación, una sanción o que abre el procedimiento, si todo el procedimiento anterior no vino bien. Entonces la denuncia es fundamental, porque si no se denuncia entonces no hay carpeta de investigación. Es decir, el policía ya no puede detener al que supuso que había cometido un delito.
sino que tiene que haber una denuncia, que se haga una carpeta de investigación y que se procese. Ahí tenemos un problema, el porque problema la es que ciudadanía si no denuncia, exacto, porque tiene miedo, porque no hay un buen sistema en la Procuraduría. Caso, entonces, si todo el sistema no funciona bien, lo que puedes tener es un problema grave de que en realidad la Procuración de Justicia es cada vez peor, ¿no? Claudia, hace unas semanas vimos lo que pasó en Tláhuac, el caso de Felipe de Jesús Pérez, el Ojos, y la presencia de esta organización criminal ahí en una delegación de la ciudad, una delegación que está muy cerca de la que tú gobiernas, de la que usted gobierna. La pregunta es, dentro del análisis que usted ha hecho, que de lo que usted asumiría en caso de llegar a la gubernatura aquí en la Ciudad de México, ¿entiende usted que hay organizaciones criminales y las definiría como cárteles? No me corresponde a mí en este momento definir cárteles o no. Quien debe definir eso particularmente es la Federación y la Procuraduría de Justicia. En el caso de Tláhuac, creo que el problema es que ha sido más bien mediático. O sea, ¿dónde está la información de las autoridades de realmente qué es lo que está ocurriendo? El tema de la seguridad está concentrado fundamentalmente no en las delegaciones, sino en el gobierno central, en la Procuraduría, en la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Dónde están las carpetas de investigación de la Procuraduría? ¿Cuál es la información que se tiene? ¿Cuáles son los vínculos? La propia Marina dijo que no había cárteles, que era mucho narcomenudeo. O sea, no habló de cárteles. ¿Con quiénes están vinculados? ¿Con quiénes no están vinculados? Es decir, en mi posición de jefa delegacional de Tlalpan en este momento no tengo información como para poder decir realmente qué vínculos y qué calificativo, qué sustantivo le puedes poner a estos grupos delincuenciales, que en efecto existen y hay que afrontarlos y hay que detenerlos con un sistema realmente articulado y integral. Pero calificar de antemano pues es complicado, ¿no? Parece un callejón sin salida, porque se supone que las carpetas están sometidas a este secreto porque es una investigación en curso y no pueden revelar los datos, ¿no? Y entonces dicen, esto es un tema mediático, los medios han señalado que el señor está coludido, la versión de los medios procede de lo que la Procuraduría da a conocer, lo poquitito, y cuando señalas, bueno, habría que conocer las carpetas, pues sí, pero no si las hay carpetas, enseñan. Digamos, o si hay carpetas o no hay carpetas. Pero debe haber, porque... ¿quién sabe? No, bueno, yo no creo que la Marina haya llegado ahí porque iba pasando y se encontró algo. Es decir, había indicios claros de que había tráfico, tránsito, pero almacenamiento. ¿estás de acuerdo que una es la versión oficial, otra cosa lo que se le da a conocer a la Yo creo que hay un elemento político de fondo. Y el jefe de gobierno obsesionado en decir en la Ciudad de México no hay cárteles, y el secretario de Marina teniendo una serie de evidencias de decir aquí hay un crimen en serio, grande, pero decir, hijo, es que si digo cárteles, el jefe de gobierno viene sosteniendo la postura contra. Oye, compadre, pues hay como cosa tuya, di que hay crimen, sí hay, vamos a combatirlo, pero no digas que hay cárteles porque si no se me asusta a la gente. Esa es mi lectura. A lo mejor es muy primaria y muy primitiva, pero claro, interviene un tema político, se politiza el asunto, cuando debiera ser totalmente un tema judicial, ¿no? De procuración de justicia, de investigación, de a ver qué encontramos. ¿Había vínculos? ¿No había vínculos? ¿El señor está coludido? ¿No está coludido? Exactamente. Que nos digan. No sabemos. A ver, ¿hay abierta una carpeta de investigación al jefe delegacional de Tláhuac, sí o no? No sabemos. Bueno, es más, se politiza tanto como que Rigoberto ya le abrieron su tema de que lo... En la Asamblea. En la Asamblea, para quitarlo. Como si la Asamblea tuviera la capacidad de hacer investigación. No, esa investigación la hace la Procuraduría. El tema, por ejemplo, de que destituyeron a jefe de la Policía de Investigación, a varios... ¿Hay carpetas de investigación a ellos, sí o no? ¿Hay investigación, sí o no? ¿Solamente hubo una destitución? Es decir, claro, entendiendo que la responsabilidad principal es la del gobierno central, pero también el delegado tiene que saber algo. El delegado también tiene que tener una función de saber lo que pasa en su delegación. El delegado lo que hizo fue informar a la jefatura. Por ejemplo, en la delegación Tlalpan yo tengo un gabinete de seguridad pública que yo instalé, que le solicité al jefe de gobierno cuando entré, al secretario de Seguridad Pública y al procurador, que nos viéramos con los jefes de la policía. Todos los días yo los veo. A las 9 de la mañana tenemos nuestro con gabinete los jefes de policía seguridad. De la zona. Un día tenemos cada sector y uno de los días tenemos todos los sectores juntos, hacemos evaluación. Yo tengo un área de seguridad ciudadana. ¿Y cómo ha funcionado? Ha funcionado muy bien. Tenemos comisiones de seguridad ciudadana con los vecinos.
claro que ¿Y la información fluye? La información fluye, nosotros tenemos nuestra propia área. Es decir, la delegada, estadística. en este caso, tienes los expedientes enfrente, sabes dónde están pasando cosas, Sí. sabes o sea, tienes conocimiento. Porque tenemos No te los información- esconden, es mi punto. No, tenemos información de la Procuraduría y nosotros tenemos nuestra propia área con participación ciudadana, digamos, del delito negro o de las denuncias Sí. que no se hacen, ¿no? Y entonces en estos gabinetes pues platicamos, se sabe, cuando nos viene información pues yo de inmediato me comunico con el procurador, con el secretario, pero eso se hace en Tlalpan, porque tomé la decisión de hacerlo, pero no es una obligación pero debiera de hacerlo. ser, ¿no? Pues sí, O pero sea, digamos, cada jefe delegacional... Rigoberto no lo hizo en Tláhuac. Bueno, porque- pero tampoco lo hacen en GAM, tampoco lo hacen en Iztapalapa, tampoco lo hacen no sé en qué Por delegación. supuesto, cada delegado elige cómo administra Sí, la pero información, nosotros no tenemos atribución en el tema de la seguridad No, pública. es central. Yo tomé Es la central, decisión claro. de que Para aunque vigilar, no tuviera claro. la atribución, para supervisar lo que se está haciendo y finalmente de ti depende la gobernabilidad de la delegación, pues tienes que estar informada y viendo también, porque uno desde la delegación también ayuda que si el antro tal, que si este problema, que ahí está vinculado. Entonces de la delegación puedes, en términos administrativos, ayudar que si no hay luminarias en una Claro, zona. claro, que, claro. Entonces ahí O nos pedir que la ponemos de policía acuerdo. ponga énfasis en un Exactamente. espacio, exacto. Pero es Claudia- una decisión, aunque no tengo la atribución de hacerla. Sí, es ¿no? central. Tenemos que ir a una pausa. Perdón. Porque si no nos van a regañar allá y se ponen muy molestos. Estamos con la delegada en Tlalpan, en Tlalpan y futura muchas cosas, dice el puesto, el cargo. Hoy es delegada en Tlalpan. Volvemos enseguida. Economía, cierre de bolsa, negocios, finanzas. Víctor Piz presenta lo más relevante de las noticias al sonar la campana. Con Víctor Piz, lunes a viernes, 3 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Estamos de regreso, Claudia Sheinbaum. Bueno, veíamos tú ibas a decir algo y te Sí, interrumpí. pero- la pregunta era básicamente, usted se metió al tema de estar informada de los temas que ocurren, de seguridad en su delegación. Entonces, Claudia Sheinbaum está enterada de los temas de homicidio, de narcomenudeo en Tlalpan. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, ha aumentado en muchos lugares. De hecho, hace unas semanas fui a ver al jefe de gobierno preocupada por lo que está pasando. Hay zonas de la delegación que se ha incrementado el homicidio, se ha incrementado el disparo de arma de fuego, ha incrementado el robo de vehículo con violencia. Estábamos hace 3 meses en mucho mejores condiciones, se ha descompuesto en el último mes y medio, 2 meses. Fui a ver al jefe de gobierno por este tema, nos ayudó con algunos operativos, hubo cambios inclusive en la Fiscalía de Tlalpan, y bueno, lo estamos atendiendo en la medida en que nosotros podemos, ¿no? Pero en efecto, no solo es en Tlalpan, no solo es un No, problema lo en Tlalpan, es percibimos un en más zonas de problema la ciudad. en toda la ciudad, ¿no? Y creo que el jefe de gobierno en efecto ha dicho el tema del sistema penal acusatorio. Yo creo que también tiene que ver con que se ha soltado el tema de la seguridad en la ciudad. La verdad, esa es mi percepción. Para no quedarnos solamente en el tema seguridad, Claudia, quien llegue a gobernar la ciudad en el 2018 va a tener unas reglas nuevas. Nueva constitución, ya no va a tener delegados, va a tener alcaldes, las delegaciones o alcaldías van a tener los concejales. ¿Cómo ves? ¿Qué te gusta y qué no te gusta de cómo quedó el arreglo constitucional de la Ciudad de México? Sobre la Constitución creo que tiene una gran virtud, es que pone en alto los derechos de los que vivimos en la Ciudad de México, que finalmente es una declaración de principios de derechos de los que vivimos en la Ciudad de México y eso me parece bien. A mí lo que me preocupa en términos de la estructura del gobierno es que puede hacerse un gobierno todavía más burocrático. Yo creo que
yo estoy convencida de la política de austeridad republicana en el sentido de que tienes que reducir puestos altos y tienes que destinar la mayor parte del recurso a la gente y no a la burocracia. inversión Y a la inversión en todos sentidos, inversión social, inversión en obra pública, etcétera. Mi preocupación mayor, la verdad, es que, a ver, tú vas a tener 10 concejales. ¿Qué salario van a tener esos 10 concejales? ¿Cuántos asesores van a tener esos 10 concejales? ¿Cuántas secretarias van a tener esos 10 concejales? Y crecer el aparato y la burocracia. Está el Instituto de Planeación de la ciudad. Es cierto, la ciudad tiene que tener planeación, pero entonces vas a tener un Instituto de Planeación, ¿cuánta gente va a haber ahí? Esa es mi mayor preocupación en términos de presupuesto, además, constitucional, ¿no? Cómo quedó esa estructura. Yo más bien quisiera reducir los costos de los altos funcionarios, manteniendo obviamente los derechos de todos los trabajadores y inclusive mejores condiciones de trabajo para la parte, digamos, operativa del gobierno, pero esta cosa de crecer el gobierno así, la verdad, no creo que para eso deba servir el recurso público. Y en términos es mi opinión. De las atribuciones de los delegados o futuros alcaldes. Tienen más atribuciones, pero no muchas más. El problema de las jefaturas delegacionales ahora es que eres el gobierno más cercano a la gente y tienes muy poquitas atribuciones. Y por si fuera poco, no tienes autonomía presupuestal. Entonces todo depende de la Secretaría de Finanzas. Gastar un peso en una delegación es un calvario. Tienes que dar una cantidad de vueltas burocráticas para poder hacerlo tremendas, ¿no? Eso prácticamente no desaparece. O sea, sí se le da un poco más de autonomía presupuestal a las delegaciones, pero todo lo demás queda prácticamente igual. Entonces, qué bueno que haya concejales, porque también tiene que haber un contrapeso en el gobierno, me parece bien. El problema es cuánto del presupuesto de la delegación se va a llevar y qué tanto se va a convertir también en parar todavía más la operación de la delegación. Esos serían los riesgos de la Constitución en ese sentido, desde mi punto de vista. A quien le toque gobernar la Ciudad de México el próximo sexenio también le va a tocar algo muy interesante, la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cuál es la posición de Claudia Sheinbaum en torno a una construcción que está siendo rechazada por Andrés Manuel López Obrador? Él favorece la idea de construir más pistas en Tizayuca, un aeropuerto. No en Tizayuca, sino Santa Lucía. en Santa Lucía. Perdón, Santa Lucía, aunque él planteaba hace algunos años la idea de hacer un aeropuerto internacional en Tizayuca. Ajá. ¿Cuál sería la posición de Claudia Sheinbaum? Yo no estoy de acuerdo aeropuerto? en el aeropuerto de Texcoco. No. No. Y eso principalmente por razones técnicas y también de la ciudad. Razones técnicas tienen que ver con el tipo de suelo que hay ahí, que va a generar ya está generando una gran... la construcción en el tipo de suelo que tiene el aeropuerto es una construcción sumamente difícil y sumamente cara. Aun cuando se resolvieran los problemas técnicos, la única manera de resolverlos es a través de más presupuesto. El suelo duro en el exlago de Texcoco, en algunos lados está a 100 metros. ¿Dónde están los pilotes que van a sostener las pistas del aeropuerto a 100 metros de profundidad? Nada más por poner un ejemplo, en una zona que además tiene hundimientos que no son exactamente iguales, sino diferenciales. Por poner un problema técnico relacionado con el aeropuerto, y es un aeropuerto que va a tener una sola pista en muy pocos años, es decir, la misma que tiene el aeropuerto actual. Son 6, el sí, proyecto es de 6 pistas. Pero al 2040, al 2050, exacto. Empiezan 3 y luego 3 complementarias. Pero digamos, o sea, el aeropuerto actual tiene 2 que se utiliza como una de entrada y una de salida, sí. Y al principio el otro aeropuerto va a tener lo mismo. Entonces, por razones técnicas me parece que el país va a gastar mucho recurso en un aeropuerto, en un lugar que no necesariamente en poco tiempo va a estar funcionando. Para la ciudad, perder el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la ciudad pierde el aeropuerto. Bueno, gana uno nuevo. No, lo gana el Estado de México. Territorialmente queremos decir. En términos económicos, ¿qué impacto va a tener para la ciudad? Perder el aeropuerto internacional de la Ciudad de México no se ha hecho. Y es muy probable que sea significativo, porque hoy es otra entidad que va a tener el aeropuerto internacional en términos de ingresos, lo que representa para una ciudad. Pero es federal. En términos de, la Ciudad de México no gobierna el aeropuerto, ni lo controla, ni lo coordina. Pero sí representa un ingreso económico muy importante para la población. Entonces,
Ahora, pero el chiste yo será creo que se que Andrés haga Manuel ahí, López ¿no? Obrador va a ser presidente de México, entonces no va a haber ningún problema en... no se trata de ahora ya se acabó todo aquello y las empresas hay un montón de contratadas y dinero de todo. invertido ahí, ¿no? Es cierto, y hay que ver de qué manera se resuelve. No se trata tampoco de desperdiciar, pero creo que no va a ser difícil resolver ese problema. Para complementar esto, Sí. el reto de que se haga en el Benito Juárez, porque ahí También. puede ser un Yo no centro estoy- ecológico, ambiental, de desarrollo económico, de comercio, de que la gente no pierda su empleo, sino que a lo mejor reconvertir esa zona en un polo de desarrollo, ¿no? Sí, Ahí ahora sí se tampoco, por gana. ejemplo, se ha hablado del nuevo Santa Fe en esa zona. Digo, en términos urbanos sería una me parece locura, un centro la comercial verdad. innecesario, pero a mí, o sea, yo le apostaría a lo ambiental, que le urge a esa Ahora, zona. eso requiere también muchos recursos. Sí, porque hay que levantar el O sea, concreto porque y hay que meter. hay suelo contaminado, o sea, no es trivial hacer un parque en el No, aeropuerto. no. Y es una zona de Requiere una inundaciones. inversión muy importante, Además. es una zona de inundaciones, etcétera. Entonces, esa es mi posición, ya veremos cómo se desarrolla el tema. En la zona metropolitana, el nuevo aeropuerto no es el único megaproyecto, más bien tenemos muchos. Hablabas tú hace un rato de que no te gusta cómo ha crecido este conjunto de megaproyectos. Aquí en el sur tenemos lo que supuestamente va a ser el edificio más alto de la ciudad. Torre esa, sí. La torre mítica. Mítica. En fin, ¿qué cambiarías en este modelo donde hemos visto brotar rascacielos y centros comerciales por todas partes? Me parece, lo dividiría de esta manera. Uno, están creciendo a partir de una serie de normas urbanas que están asociadas a los programas delegacionales y al Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México, que son como trampas a los usos de suelo en la ciudad. Se llaman polígonos de actuación, se llaman transferencia de potencialidades, es decir, son normas asociadas que en realidad son, digamos, como trampitas a los usos de suelo que están determinados, trampas legales, por decirlo de alguna manera. Hay que ver hasta dónde estos instrumentos pueden seguir siendo válidos o no siendo válidos. Y en todo caso, si no decir, a ver, bueno, este es el plan de la ciudad y no estarte saltando los usos de suelo a partir de estas normas. Dos, los servicios públicos de la ciudad y la movilidad no van acompañadas de este crecimiento urbano. Entonces, lo que dice la gente cuando te ponen un edificio gigante a un lado de tu casa es, me va a quitar el agua, voy a tener un problema mayor de movilidad, qué va a pasar con la cantidad de gente que vive en este lugar, cómo va a cambiar mi colonia. Y si uno lo piensa como ese ciudadano que vive en esa casa, pues tiene toda la razón. Claro. Por eso hay tanto enojo de este crecimiento. Entonces, tú no puedes modificar la Ciudad de México sin tomar en cuenta a la ciudadanía. No puede ser desde arriba de cómo te voy a decir. Porque también los que vivimos en las colonias tenemos derecho a decir cómo el lugar donde vivimos se va a transformar. Ese es, digamos, el segundo tema. Y el tercer tema tiene que ver, en efecto, con hacia dónde va la ciudad. O sea, yo creo que no hay una imagen del gobierno actual de hacia dónde queremos que vaya la ciudad. Hay esta idea de que la reserva territorial está hacia arriba, que ya no podemos seguir creciendo extensivamente. Estoy de acuerdo, pero a ver, ¿es así con estos megaproyectos o es de otra manera? ¿Qué es lo que queremos resolver? ¿Dónde está la vivienda popular? Porque la vivienda que está creciendo en la ciudad es la vivienda de un nivel Media y económico alta. muy alto. Es decir, ¿quién puede pagar 7 millones de pesos por un departamento en la Ciudad de México? O 4 millones de pesos. Los que cuestan 2 están Mucho más lejos, claro. lejísimos. Entonces, ese no es un modelo de crecimiento de la ciudad. Yo sí creo que el gobierno, si la iniciativa privada es indispensable el crecimiento económico de la ciudad, pero yo creo que el gobierno tiene una tarea en la planeación de la ciudad, junto con la ciudadanía. Y eso es lo que no está ocurriendo en la Ciudad de México. Ahí está mencionando una mayor intervención por parte del gobierno en la regulación de temas económicos, que en este momento pareciera que no lo hay, que hay un laissez-faire, dejar que las cosas sucedan. ¿Cuál sería la visión de Claudia Sheinbaum en torno a un tema que también es espinoso? No le compete directamente, pero quiero preguntarle, ¿qué opina usted de la reforma energética, los privados a sectores de la economía como, por ejemplo, el petrolero? ¿Cómo lo ve usted? Y por otro lado también mencionaba usted que es necesario ser más firmes en lo que se refiere al desarrollo de estas construcciones. ¿Qué mensaje le mandaría usted a los desarrolladores, a los constructores? ¿Que se acabó esta mano libre?
a los desarrolladores, a la ciudadanía, si el mensaje a todos es tenemos que ponernos de acuerdo cómo va a crecer la ciudad, en las normas, en las reglas. También hay mucho desarrollo inmobiliario fuera de la ley. Sí, cómo no. Bueno, Digo, en Tlalpan hemos clausurado cerca de 120 construcciones irregulares de edificios. Sí. Es increíble. Que no cumplían con... que no tenían ningún permiso. ¿A ninguno? Ninguno. Y por cierto, se pone el sello y se lo saltan y cuando te volteas están volviendo a construir, violando los sellos. Una ilegalidad tremenda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo le planteo a la ciudadanía, a los desarrolladores inmobiliarios? No se trata de parar la ciudad y que ya no haya nada. Se trata de que nos pongamos de acuerdo cómo tenemos que crecer y que haya certidumbre para todos y para todas. Hoy, para un desarrollador inmobiliario es un problema el conflicto social que se genera cada vez que se hace un edificio. Pues no habría conflicto social si nos sentamos con los ciudadanos a decir, a ver, es factible este otro, cómo poderlo desarrollar. En ese sentido creo yo que tiene que haber... No estamos hablando del gobierno o del Estado en términos nacionales, como el Estado intervencionista, que todo se va a estatizar, que digo, eso es ridículo y más ahora, en el siglo XXI, ¿no? Digo, la verdad creo que ya, a lo mejor algunos hablan de eso, yo no creo en eso y Morena no cree en eso. Pero lo que sí creo es que no creo tampoco en el libre mercado y punto, de que, a ver, el mercado es el principal regulador y el principal distribuidor de los recursos. En eso tampoco creo. Y yo creo que tiene que haber un término medio en donde el Estado, en términos nacionales, el gobierno en la Ciudad de México, tiene que regular, pero no solo regular en términos de los instrumentos, sino en términos de planear. Es decir, a ver, esta es la ciudad que vamos a construir y cómo vamos a hacer con la participación de todos y de todas, iniciativa privada, universidades, etcétera, para que podamos llegar a ese punto, ¿no? Una nueva pausa rápidamente. Claudia Sheinbaum, delegada en Tlalpan. Regresamos enseguida. La recta final, Claudia, de esta conversación. Gracias. Bueno, orden, regulación, diálogo. Suena bien el agua, que a lo mejor es uno de los grandes, si no es el mayor problema de esta ciudad y que por la información y el conocimiento que se tiene, no tiene cómo mejorar. Es decir, los acuíferos están desgastados, somos muy malos para el reciclaje y para la limpieza y cada vez consumimos más. Y seguimos teniendo zonas enormes de la ciudad que no tienen suministro permanente. ¿Cómo resolver ese problema gigantesco? Tiene que... que se ha dicho mucho y que si lo vuelves a decir parece que nadie te cree ya porque se ha dicho tanto, que es el tema de las fugas de agua en la red de agua potable, ¿no? Se pierde entre el 30 y el 40% en fugas en la red y llevamos 20 años cambiando la red, entonces ¿por qué seguimos exactamente igual, no? Tiene que ver con este tema de innovación y modernidad en la red desde mi perspectiva. Es decir, bueno, yo estudié física, entonces si tú tienes una presión en una red de agua y hay muchas fugas. Si tú cambias un pedazo de la red, bueno, aquí ya no va a haber fugas, pero ¿qué va a pasar acá? Pues va a aumentar la presión, porque ya no se está fugando. Y por eso se va a fugar más, supongo. Y por aquí se va a fugar más. Entonces, la estrategia que se ha seguido esencialmente es el cambio de tuberías. Pero pues de aquí a que cambias toda la red secundaria de la ciudad. Entonces, por eso lo que se ha hablado es de la sectorización, seccionamiento, de controlar ciertas zonas de la ciudad. Eso requiere una inversión importante, requiere cambios en el sistema de operación, del sistema de aguas, que es algo que de todas maneras
tiene que hacer la ciudad. O sea, es algo que Sí, no. y tiene que hacerse de manera planeada, primero una parte, después la otra, hacerlo. Mientras tanto, lo que estamos buscando, y ese es por eso el tema de la innovación, son nuevas tecnologías que te permitan en este proceso de modernización de la red de agua potable y de medición. Hoy no se mide la red, es increíble. No se mide la red de agua potable, de automatización. Hay una serie de tecnologías que te permiten captar agua de lluvia, inclusive claro. obtener agua de la atmósfera a partir de la condensación, que te permitirían al menos mitigar en las zonas de mayor escasez de agua en la Ciudad de México, en lo que se hace este otro procedimiento que además es indispensable, ¿no? Para que no se nos vaya el tiempo, hay otro tema que también en el caso Morena ha generado cierta inquietud. Su posición respecto a temas vanguardistas que se han dado en la ciudad. Aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo, uso medicinal o incluso lúdico de la marihuana. Da la impresión a veces de que Morena tiende a ser más conservadora que lo que fueron los gobiernos del PRD en el pasado. ¿Cuál es tu posición respecto a estos puntos? Mi posición es que el gobierno debe ser laico y como gobierno laico debe defender todos los derechos, de todos y de todas. Estoy de acuerdo con la interrupción legal del embarazo. Quien no lo quiera hacer, no crea en ello, está en todo su derecho. Sí, no se obliga. Y si es de una religión o de otra, está en todo su derecho, pero me parece que el gobierno debe garantizar el derecho. Igual en todos los derechos que tienen que ver con la comunidad de la diversidad sexual. Me parece que el gobierno debe garantizar esos derechos y quien no crea en eso, bueno, pues tiene todo el derecho de no creer, ¿verdad? Pero el gobierno creo que debe ser o de laico. no practicar, pues. O de no practicar, o de no... Claro. El gobierno debe, desde mi perspectiva... ¿El uso de la marihuana? El uso de la marihuana me parece, desde mi perspectiva, que es mejor regular que prohibir. De todas maneras tenemos un problemón. Gigantesco. Pero tiene que abrirse también una discusión, porque creo que hay prejuicios, hay razones de salud, entonces tiene que abrirse una discusión, no son cuestiones de decreto. Pero creo yo que es mejor regular que prohibir, es mi posición. Ahí nos plantea unas visiones progresistas usted, pero ¿no la pone un poco en ruta de colisión o al menos de oposición respecto a Andrés Manuel López Obrador? Él ha sido muy enfático en que temas, por ejemplo, como el matrimonio entre personas del mismo sexo tendría que someterse a una consulta popular. Él lo ha dicho así, él lo cree así. Yo creo que en el fondo no hay tanta diferencia, sino más bien en cómo afrontarlo, cuál es el mecanismo. Pero bueno, en ese sentido, esa es la gran virtud de Morena, ¿no? Coincidimos en un proyecto de nación. Yo creo que Andrés Manuel es lo mejor que le puede pasar a este país. Y habrá algunas cosas en que la manera en que crees que debe de afrontarse, pues no es exactamente la misma. También hay diversidad de opiniones. O sea, no a consulta un tema de derechos de minorías. En este caso, y además en la ciudad ya es un derecho. O sea, sí, ya está. Ya ni siquiera es un tema de que si debe existir o no debe existir, es un derecho y debes garantizarlo, ¿no? Escenarios. Andrés Manuel no gana la presidencia, pero Claudia Sheinbaum se convierte en jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo vislumbras ese escenario? ¿Está en las posibilidades? En este momento no, yo la verdad creo que Andrés Manuel tiene una enorme posibilidad y también voy a trabajar para ello. Desde la ciudad. Desde la ciudad. Es decir, como coordinadora de organización de Morena. Bueno, es que está el otro escenario, el escenario inverso. Andrés Manuel gana la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum no gana la Ciudad de México y todo el mundo se imagina, bueno, va a ser invitada al gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Ricardo Monreal va a ser contendiente? Pues no lo sé, depende de él, ¿no? Veo claramente que no te quita el sueño, evidentemente. No pero... me quita el sueño, la verdad. Creo que cada quien es responsable de sus decisiones. Y en el camino uno se encuentra o se desencuentra. Claudia, coordinación metropolitana. La ciudad es no solamente Ciudad de México como entidad, sino Estado de México, Hidalgo, ahora Morelos. ¿Qué opinas? ¿Qué debe hacerse para que no tengamos esta locura de que después de satélite ya es otro mundo, etcétera? Tiene que profundizarse la coordinación. Creo yo que antes existía las comisiones metropolitanas, esto de México, Ciudad de México, hoy existen las comisiones de la región centro.
aun cuando es importante coordinar a la región centro, me parece que entre el Estado de México y la Ciudad de México tiene que haber mucho mayor coordinación. Y tiene, no solamente en lo que tiene que ver con gobernador, gobernadora, jefe o jefa de gobierno, sino en lo que tiene que ver con las alcaldías y las presidencias municipales, ¿no? Sí tiene que haber, es decir, hay cosas que no tienen fronteras, el crimen no tiene fronteras, la contaminación no tiene fronteras, entonces tiene que haber mucha mayor articulación y coordinación en el trabajo, ¿no? A veces no se hace por razones políticas, porque se pertenece a partidos políticos distintos y se politiza esto que platicábamos que no debería politizarse, pero creo que hay que estar en la mejor voluntad política de poder resolver los problemas. Finalmente, ¿para qué gobierna uno si no para resolver los problemas de los ciudadanos? Este tema de la vida académica y la política, porque tú provienes de la vida académica y de la universidad y de todo eso, lo convencida de un proyecto y de esas cosas, ¿se pone en stand-by lo otro? ¿Lo vas a poner en el cajón mientras sirves a la ciudadanía en esta encomienda y las que puedan venir hacia adelante? Sí. Hoy que soy jefa delegacional de Tlalpan, he encontrado el tiempo soy jefa delegacional de tiempo completo y en algunos ratos libres veo a mis estudiantes, tengo estudiantes de doctorado y de maestría, pues no los puedo abandonar tampoco, y he hecho algunas publicaciones académicas, pero finalmente pues eres electo para un cargo, ¿no? Y en todo caso es en tus ratos libres que te queden pues ver si puedes continuar. Ahora, yo considero una virtud la relación entre la academia y el gobierno. ¿Sí? Es algo que debiéramos haber cultivado más en este país. Yo creo que sí, no solamente en términos de la persona, sino cuántos estudios no hay en la Universidad Nacional, en el Politécnico, en la UAM, en las universidades privadas sobre la Ciudad de México. Bueno, docenas, hay cientos me parece, no sé cuántos. De qué políticas públicas deberían desarrollarse y dónde está la apertura del gobierno. Sí, claro. Para incorporar eso. Entonces, yo creo que es una virtud. Es más, creo que así tiene que hacerse gobierno, ¿no? En relación con la academia, con las universidades, con los jóvenes. Y la innovación finalmente va a surgir de ello también. Ya nos tenemos que ir y nos van a regañar. Me interesa mucho la postura de... Tengo la percepción de que el combate a la contaminación lo hacemos mal, porque yo he visto ciudades europeas que padecieron problemas como estos y en 20 años lo corrigieron. Londres tenía una contaminación brutal en los 70s y hoy tiene los cielos más limpios de Europa. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, algo hicieron. Cambiaron los combustibles, no sé qué hicieron, pero lo hicieron bien. ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Y por qué tenemos este embrollo terrible de los verificentros y la red y todo? Y seguimos respirando una cosa terrible. Dos cosas. Uno, creo que ahí precisamente el conocimiento científico no se ha seguido utilizando para resolver los problemas y ha habido más bien en los últimos años muchas ocurrencias. La ciudad no es tan sencilla como otras ciudades. Por el valle, la circulación del aire, etcétera. Pero lo cierto es que el medio ambiente también requiere inversión. Es decir, no solamente es un tema de regulación, sino también requiere de inversión, de apoyos que permitan modernizar transporte público. Hoy la norma de vehículos en México, la norma de vehículos nuevos en México, tiene 12 años de retraso respecto a California y Europa. Nada más para que nos demos una idea. En motores y en combustibles. En motores, en combustible. Se nos acaba el tiempo. Conclusiones, por favor. Corríjame si me equivoco, pero creo que nunca ha habido un candidato científico en este país. Pues no lo sé. Que yo no lo tenemos registrado. No, que recuerde. Bien. Nada más la pregunta sería, ¿dónde se ve usted despachando en enero de 2018? En enero del 2018. 2019, perdón. 2019. Sí, porque en enero de 2018. En casa de campaña estará. Campaña, probablemente. Ya lo vamos a ver, ya platicaremos. Para no romper ningún tiempo electoral. Pues suerte, Claudia. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Seguramente habrá muchas cosas que platicar en el camino, ya sea en la ruta que defina Morena, y si llegas, pues esperamos verte muy seguido por acá.
Claro que sí, muchas gracias. Si llegas, ¿será? ¿No? No, pues las encuestas lo dan por hecho prácticamente. Sí, todo el mundo dice, llegó la nueva jefa de gobierno, ¿no? Ya es como una garantía. ¿Te dicen es una calle? ¿Así? Me dicen felicidades. Felicidades. Bueno, pues mucho éxito, Claudia. Yo sí creo en esto que acabas de decir, que me parece fundamental. Un académico, un científico, una gente que venga de esto, que no es un político profesional, sino que viene de otro sector, tendrá un desempeño en el ejercicio del cargo público distinto, con niveles de eficiencia más altos, sin duda de honradez, de ética, de una serie de valores propios de la academia en sí, pero además con niveles de eficiencia, ¿no? De hacer bien las cosas. Y estamos urgidos en